Un saludo muy especial a todos. Bienvenidos a un videotutorial de CLEAN. En esta oportunidad trabajaremos el diagrama de Gantt en Excel. ¿Cómo hacerlo de manera automática? El diagrama de Gantt es una herramienta muy poderosa para la planeación y para el control de proyectos. En esta oportunidad vamos a trabajar en Excel. Esta es otra herramienta poderosa que se usa muy cotidianamente, que tiene una robustez impresionante y que además nos puede ayudar bastante en nuestro trabajo. Ahora, pues lo que necesitamos es abrir Excel y una vez estando ahí, empezamos a tener los datos y hacer los cálculos. Vamos a ver. Bueno, estamos trabajando en Excel. Entonces, lo que necesitamos es la información de un cronograma de actividades. Recordemos todos que un cronograma de actividades es la relación detallada de las actividades que se van a realizar en el proyecto, su fecha de inicio y su duración. Antes de comenzar a trabajar el diagrama de Gantt de manera automática en Excel, debemos hacer un par de cálculos. El primer cálculo es precisamente el cálculo de la fecha final. Cada actividad va a tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. La fecha final se calcula sumando la fecha de inicio más el número de días de la duración. Hay personas que dicen que se le debe sumar un día adicional y hay personas que dicen que con esa fórmula es suficiente. Esta es una decisión que debes tomar cuando tú seas la persona que controla, que dirige ese proyecto. Para que todos los demás cálculos estén al día, pues arrastramos la fórmula hasta el final. Ahora vamos a realizar dos cálculos más. En esta celda la fecha de inicio más próxima y en esta otra celda la fecha de finalización más tardía. Para efectos prácticos vamos a colocar un formato numérico y vamos a utilizar la función mínimo para calcular el menor de los números de un rango en Excel. Eso quiere decir la fecha de iniciación más próxima. Y acá calculamos el número mayor en un rango de Excel. En ese orden de ideas utilizamos la función máximo y nos entregaría la fecha de terminación más tardía. Hay varias maneras de realizar el diagrama Gantt de forma automática en Excel. Una de esas maneras es realizarlo a través del formato condicional. Para eso es muy importante proceder de la siguiente forma. Entonces, vamos a colocar el número de semanas que vamos a necesitar nosotros para trabajar. Recordemos nosotros que la mayoría de las veces se programa en términos de semana los proyectos. Entonces, vamos a imaginarnos que este proyecto tiene un número total de 23 semanas. En ese orden de ideas las colocamos aquí. En esta celda de encima, donde comienzan todas las semanas, lo que nosotros debemos hacer es colocar la fecha de inicio del proyecto, es decir, la fecha con la que arranca la primera actividad. Y cada una de las demás semanas va a ir sumándose 7 días, porque la semana todos sabemos que tiene 7 días. Si nosotros tomamos esta fórmula y la arrastramos hasta el final, vamos a tener aquí entonces encima de cada semana la fecha que le corresponde de inicio a ella misma. Como se dieron cuenta, ahora que ajustamos el ancho de las columnas, las fechas que encabezan cada una de las semanas no se logra ver. Sin embargo, nos va a servir bastante para los cálculos. La idea es que cada una de estas celdas esté sombreada o no de acuerdo al valor de la fecha que está encabezando su semana. Es decir, esta fecha que tenemos acá debe ser mayor que la fecha de inicio y al mismo tiempo menor que la fecha final. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el rango
de las celdas a las que le vamos a aplicar el formato condicional y luego procedemos a construir la regla. Hacemos lo siguiente. Estamos en el menú Inicio, nos vamos al grupo Estilos y tomamos la opción Formato condicional, específicamente donde dice Nueva regla. Estando en Nueva regla, nos concentramos en esto. Vamos a utilizar una fórmula para verificar si la fecha que encabeza la semana cumple la condición de estar entre la fecha de inicio y la fecha final de la actividad. Para construir las reglas procedemos de la siguiente manera. Debemos tomar la función si, que es el condicional en Excel. Y ese condicional debe cumplir dos condiciones al tiempo. Por lo tanto, usamos la función i. Y evaluamos. La fecha que encabeza la semana es mayor o igual que la fecha de inicio de la actividad. Y al mismo tiempo, la fecha que encabeza la semana es menor o igual que la fecha final de la actividad. Si eso es así, entonces se cumplen las dos condiciones y pongo un 1. ¿Qué significa que se cumplió? Significa que cumplió todos los parámetros y si no cumple, le pongo el número 0, que significa que no cumplió los parámetros. Ahora, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Es muy importante tener en cuenta que Excel va a evaluar todas las celdas del rango. Por lo tanto, yo debo evaluar la fila 2, pero la columna va a ir cambiando. Por eso le quito la fijación a la columna. Así mismo, fíjense ustedes, la comparo con B4. Sin embargo, la columna B va a estar fija, pero la fila 4 va a ir cambiando, porque luego evaluaré la actividad B que está en la fila 5, luego la actividad C que está en la fila 6 y así sucesivamente. Lo mismo hacemos para la siguiente condición que debe evaluarse. Debo quitar fijo la columna porque vamos a seguir evaluando las demás columnas como es la F, la G, la H, hasta llegar a la AA. Lo mismo sucede cuando la comparo con la fecha final de la actividad. En ese orden de ideas, la columna se mantiene fija, pero la fila debe cambiar. Muy bien, si se cumplen las dos condiciones, aplico el formato y el formato es tener un relleno, por ejemplo, con este color. Cuando haga clic en aceptar, se va a sombrear las celdas que cumplen esas condiciones. Veamos. Fíjense ustedes que las celdas se sombrearon, solamente las que cumplen esas condiciones. Podemos dar un poco más de formato para que esto se parezca al diagrama de Gantt. Y esta es una forma de hacer el diagrama de Gantt de manera automática en Excel. Por ejemplo, imagínense que la actividad D no tiene 40 días de duración, sino 65. Pues de manera automática nos permite actualizar la barra que nos muestra la duración de la misma. Muy bien, hemos utilizado el formato condicional de Excel para generar de forma automática un diagrama de Gantt. Ahora veamos la siguiente herramienta. Muy bien, seguimos ahora en el libro de Excel y vamos a utilizar otra herramienta para calcular el diagrama de Gantt en Excel de manera automática. Para eso nos vamos al menú Insertar y al grupo Gráficos. Tomamos la opción Barras apiladas y tenemos un marco de gráfico. Con este marco de gráfico lo que pretendemos entonces es utilizar el cronograma de actividades, es decir, la información del cronograma de actividades para construir un gráfico que nos simule el diagrama de Gantt. Procedemos así.
Dentro del menú diseño de gráfico que sale de manera automática cuando uno está insertando un gráfico en Excel, tomamos la opción seleccionar datos. En esa opción creamos dos series. La primera serie la vamos a llamar inicio y los valores de esa serie serán estos números. La segunda serie la vamos a llamar duración y los valores serán los siguientes. Ahora que tenemos dos series, la idea es darle formato a este gráfico para que se parezca a un diagrama de Gantt. Lo primero que tenemos que hacer es identificar que en el gráfico hay dos ejes, el eje horizontal, que está determinado por las fechas, y el eje vertical, que está determinado por el nombre de las actividades. Como nos damos cuenta, las actividades no tienen nombre que correspondan con el nombre de las actividades descrito en el cronograma de actividades. Entonces, hacemos clic en este botón para editar las etiquetas del eje vertical y el rango que vamos a seleccionar es este conjunto de celdas en Excel donde están los nombres de las actividades. Ahora fíjense ustedes que en el gráfico se encuentra el nombre de las actividades. Como pueden estar observando, el nombre de las actividades está en orden inverso. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es seleccionar cualquiera de esas actividades y hacer clic derecho. Tomar la opción formato del eje y buscar dentro de todas las opciones de ese formato, buscar la opción que diga categorías en orden inverso. Fíjense cómo cambió el orden de los nombres de las actividades y ahora las actividades están organizadas de la misma forma como estarían organizadas en un diagrama de Gantt. Muy bien, para seguir dándole formato al gráfico, seleccionamos cualquiera de la serie inicio y hacemos clic derecho. Dar formato a la serie de datos. Nos vamos al formato que tiene el relleno y le quitamos el relleno. De esa forma, de manera aparente, se quita la primera serie, pero estando ahí, lo que tenemos que hacer es no verla para que se parezca más nuestro dibujo a un diagrama de Gantt. La primera serie, la de inicio, sí está en el gráfico, pero no se ve. La que se ve es la serie 2, es decir, la serie de la duración. Fíjense ustedes que no comienza al extremo izquierdo del gráfico. Si queremos que esto suceda, tenemos que hacer clic en cualquiera de las fechas para seleccionar el eje horizontal. Una vez seleccionado el eje horizontal, hacemos clic en dar formato al eje y de todas estas opciones que tenemos nos vamos a la última. Y donde dice mínimo, dentro de la opción límites, escribimos aquel número que calculamos al principio. El número que representa la fecha de inicio más próxima. Y luego nos vamos al siguiente número que calculamos al principio que representa la fecha de terminación más tardía. Y aquí el diagrama se parece un poco más a lo que debería ser un diagrama de Gantt. Si le ponemos de pronto un cambio de tamaño, podemos darnos cuenta que se está pareciendo cada vez más a un diagrama de Gantt. Ok, hemos utilizado un gráfico para generar de forma automática el diagrama de Gantt en Excel. ¿Qué te parece si ahora hacemos control del proyecto? Si agregamos una fecha de control y calculamos el porcentaje de avance del mismo. ¿Qué tal si ese mismo porcentaje de avance se muestra en el gráfico que acabamos de generar? Vamos. Debemos incluir unas columnas que nos van a representar el avance del proyecto y el porcentaje de avance del mismo. Por ejemplo, tomamos una fecha de control y esa fecha de control nos va a determinar cuántos días lleva el proyecto ejecutándose y cuál va a ser el porcentaje de avance. Imagínense ustedes que tenemos una fecha de control, por ejemplo, el 2 de febrero de 2023. Conforme a la fecha de control
y a los valores de inicio y de fin de cada una de las actividades, podemos calcular el número de días de la siguiente manera. A la fecha de control a la cual le vamos a asignar una fijación, le restamos la fecha de inicio de esa actividad. Esta actividad, que tiene 85 días, a esta fecha de control lleva 79 días avanzados, lo que corresponde a un porcentaje de avance del 92.94%. Esta fórmula que acabamos de utilizar acá para calcular los días de avance no siempre es una fórmula tan sencilla. Consideremos que para poder hacer este cálculo, la fecha de control debe considerar si la actividad ya comenzó, si la actividad ya terminó, y solamente así es que puede hacer los cálculos. Los siguientes son los cálculos completos. Muy bien, ahora que tenemos los cálculos completos, vamos a trabajar con estos días de avance para que vayan dentro de nuestro gráfico que representa el diagrama de Gantt. Procedemos de la siguiente manera. Hacemos clic en este botón que representa los elementos del gráfico y activamos las barras de error. Para eso, no tomamos las barras de error de manera predeterminada, sino que nos vamos a otras opciones. Fíjense que aquí nos muestra las dos series que tiene el gráfico. Tomamos la primera serie, la serie de inicio. Y estando ahí, entonces, vamos a utilizar la dirección de encima, la dirección que va por encima de la fecha de inicio. Le quitamos el remate y le ponemos un valor personalizado. Ese valor personalizado está en el rango de los días de control. Y ahora podemos seguir haciéndole cambios al formato, por ejemplo, agregándole un poco más de espesor para que se note la línea que va por dentro que representa los días de avance de la actividad. Fíjense ustedes que en este orden de ideas, si una actividad, por ejemplo esta, tiene mucho menos días de trabajo, inmediatamente abajo en la gráfica se va a representar la línea negra con una menor longitud. Y de esta forma queda listo todo nuestro trabajo para construir un diagrama de Gantt de forma automática en Excel. Hemos utilizado dos herramientas, el formato condicional y la inserción de gráficos. Espero que te haya parecido interesante. Hasta una próxima oportunidad.